Estamos de nuevo en Conversaciones de Oro. Tercera temporada, recordará, querida audiencia, querido público, que nos hemos vinculado, reunido en tiempos duramente pandémicos y luego en el 2021, en que ya íbamos saliendo, y ahora pues tenemos una visión más renovada y también más esperanzada. Y este programa, como ha venido siendo, es posible gracias al respaldo de Carla Santa Cruz y al equipo de gestión cultural de Petroperú, que fomenta este ciclo de entrevistas, que han sido de cuento en el 2020, sí, que fue de poesía en el 2021, también, y ahora tenemos este 2022 dedicado a los dos premios más recientes del COPE. 16 encuentros en torno a novela y en torno a ensayo. 8 primeros de esta narrativa de largo aliento y 8 últimos de estas reflexiones argumentativas y expositivas que suponen el género de ensayo. El premio COPE de novela fue entregado por vez primera en el año 2007. Y así nos remontaremos 15 años atrás para llevar adelante esta aventura. Si bien en el 2020 transmitimos sobre todo en Barcelona, pero también incursionamos en Madrid y en Sevilla, si en el 2021 nos expandimos a Lima y a Múnich, este 2022 transmitiremos sobre todo desde Las Palmas de Gran Canaria, región insular de España. Eso no evita que seguramente tengamos una incursión en Lima, estoy casi seguro que se podrá, y alguna en Península, quizá en Madrid o Barcelona, y en otro territorio europeo. A fin de comenzar, por todo lo alto, no hemos encontrado mejores alianzas que la gente amiga de Casa África para esta primera transmisión. Esperemos que no sea la última desde aquí, de esta sala. ¿Qué es Casa África? Es una institución que practica la diplomacia pública en favor del diálogo y el encuentro entre España y el vasto continente africano. En este lugar se fortalece el conocimiento y las relaciones internacionales y se pone énfasis en lo cultural y, por supuesto, lo social, pero también en lo económico y lo político. Aquí hay galerías, hay actividades, 200 al año y una mediateca. Pero lo más bonito es que también hay un patio en el cual encontramos 2 grandes árboles que van a ver en las fotos de la galería. Una palmera canaria, que esa no la toca nadie, que si no va preso, y un baobab. Quiero que ustedes recuerden, querida audiencia, que es el baobab. Cuando han leído El Principito, está la mención de este árbol. Pues bien, una delegación que llegó de Madagascar donó un plantón de baobab a Casa África, que está acá muy cerquita en el patio. Y ese baobab pues, es un emblema de esa institución. Y a mí me pareció maravilloso comenzar las transmisiones de Conversaciones de Oro, dedicado a novela y ensayo, en un lugar que nos remite a lo literario desde la naturaleza. Pero hay algo más. Casa África es un punto de encuentro y Casa África concibe el continente africano tal como lo concibo yo, el latinoamericano en general y el Perú en particular. Diversidad, riqueza de su gente, profunda historia y un promisorio porvenir. Y esto es entonces el lugar que nos concita y nos reúne para estas Conversaciones de Oro 2022. Les daba a saber ya que los primeros programas van a estar dedicados al género de la novela. Quienes ganaron el certamen de Petroperú de estas ficciones y narrativas de largo aliento. Les cuento algo, en el año 2007 se presentaron solo 105 inéditos al certamen. Hubo 8 finalistas y, por supuesto, alguien que se llevó el oro. Se había presentado con el seudónimo de Oro Naranja y la novela tenía por título Como los verdaderos héroes. En ese entonces todavía el jurado tendía a ser masculino o exclusivamente masculino, cosa que felizmente se ha resuelto y subsanado con el paso de los años. En el 2007, en la primera cita, el jurado fue un lujo. Edgardo Rivera Martínez, por la Academia Peruana de la Lengua. Saludos a Betty que siempre me recuerda el legado de su esposo. A Ricardo González Vigil, emblema, pilar de los jurados del COPE. Antonio González Montes, que fue además mi docente en la Universidad de San Marcos y que representaba a San Marcos. Eduardo Hopkins,
uno de los grandes expertos peruanos en literatura grecolatina por la Universidad Católica. Y finalmente, Alonso Cueto. Ese fue el jurado que determinó que el ganador del 2007 fuera Oso Naranja. Cuando se abrieron los sobres, se supo que es Percy Galindo, con quien conversaremos mucho más adelante. Para abrir boca, para dar tentaciones sobre la ficción, sobre la historia y las historias, tenemos una invitada muy especial. Ya les leeré quién es, pero antes quiero darles un regalito del equipo de Petroperú, muy breve. Las portadas de las novelas ganadoras del Copé. Y así comenzamos. Pues bien, la invitada está conmigo, Macarena, muchísimas gracias. Permíteme que le diga a la audiencia tus pergaminos. Muy bien. Macarena Delgado Jiménez nos acompaña hoy. Ella estudió arqueología y antropología forense. También historia y además historia del arte. También historia del arte antiguo en la Universidad de Estudios de Siena. Además hizo el máster en egiptología por la Universidad de Alcalá. Macarena, gracias por hacerte un tiempo que es vacaciones aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy encantada. Qué bueno, Macarena. Primero, permítame decirle a la audiencia que puede escribir sus comentarios, sus preguntas. Hoy no las vamos a responder en vivo, pero me las guardo para la siguiente semana, que ya saben, Conversaciones de Oro sale todos los viernes de agosto a diciembre a las 11 a.m. del Perú y diferentes horarios según donde estén en el mundo. Macarena, primero, para hablar en Conversaciones de Oro de novela y ensayo, me parecía importante ir a alguien que sea una experta en la mirada histórica. Y yo me apunté una pregunta para ti, la tengo acá apuntadita y la voy a leer para no decirla mal. Muy bien. La historia, que es la disciplina en la cual tú te has formado, nos remite al pasado y conlleva la idea de narración. Ese punto me parece clave, historia como pasado y narración, querida audiencia. Entonces, hay un relato de lo que le sucede a la humanidad. En ese sentido, ¿qué tan importantes son los relatos para la visión y la cosmovisión y la configuración de las personas y las sociedades? Bien. El ser humano cuenta historias desde que tiene conciencia de su existencia. Sí. Y de la condición humana de pluralidad. Ok. En este punto, se distingue frente a los demás como un ser distinto y único entre iguales. Ok. ¿Vale? Por ejemplo, a la pregunta, ¿y tú quién eres? Ok, ¿y yo quién soy? Bien. Ya estamos configurando la identidad por vía de la narración, ¿no? Y esa capacidad de exponer las propias visiones del mundo, contrastándolas con otros seres humanos, Sí. que a su vez poseen sus propias interpretaciones de la realidad, dan lugar a la formación de la memoria colectiva. Okay. Base y fundamental para la configuración de las sociedades. La memoria colectiva, ¿qué sería entonces? Aprovecho un inciso, Macarena. La memoria colectiva, al final, es básicamente un ideario, ¿sí?, de lo que genera la sociedad. Es como una idea que tiene cada uno de todos los individuos que configuran esa sociedad. ¿Vale? Pero, sin embargo, las historias no son resultado de la acción, pero no es el actor quien las cuenta. Ah, ok, ya, de acuerdo. Tú como ser humano eres actor de las acciones que están protagonizo lo que sucede. Exacto. Sí. Pero, sin embargo, es el narrador, es el historiador, sí, el que une esos fragmentos, esos pedazos de historia y forma ese relato. Sí. ¿No? Sí que es cierto que también está la frase típica esta que dice: la historia la cuentan únicamente los vencedores. Puesto ahí, aprovechemos este pie que me das. Muchos de los relatos históricos están determinados por la violencia. Es más, ya no hablando de relatos históricos, la novela que nos ocupa del primer premio Copé de Oro de Percy Galindo, como ya anunciamos, y querida audiencia, está en los comentarios de esta transmisión, pueden ir revisando la novela si les provoca, está determinada también por la violencia. La novela de Percy Galindo se basa en un homicidio. ¿Qué es la violencia? ¿Y cuáles son sus tipos o características? Bien, esta pregunta es harto complicada
La Organización Mundial de la Salud cataloga la violencia como un tipo de catástrofe. Ah, eso es súper interesante. Okay. Una forma de catástrofe, ok. Sí. Sí. La violencia tiene muchos tipos, hay muchos tipos de violencia. Tenemos la violencia física, que es muy visible. Sí. O sea, yo te pego y se ve que te estoy pegando. No me vas a pegar, ¿no? No, okay. te voy a pegar. Hoy no te pego. Hoy no. O la violencia psicológica, sí. que yo maltrato psicológicamente, sí. Y eso también tiene unas repercusiones. Pero más que centrarnos a lo mejor en lo que son los tipos de violencia o la definición, el concepto de violencia, vamos a buscar los orígenes de la violencia. Ok, de acuerdo. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, para ello me voy a permitir el lujo de traer a colación a un arqueólogo e historiador francés muy famoso, Leroy Gourhan, y él dice que el comportamiento agresivo ha formado parte de la realidad humana, al menos desde los australánthropos, es decir, de los australopithecus. Sí. ¿Vale? Entonces, la violencia está presente en la historia de la humanidad desde siempre, por lo tanto, decimos que la violencia es intrínseca al ser humano. ¡Wow! Es duro, es complejo. Sí. Si entendemos la violencia como una agresión, un comportamiento agresivo, y la relacionamos con la especie humana, vemos como no solamente es intrínseca al ser humano, sino que además está culturalmente pautada. ¿Qué implica que esté culturalmente pautada? Es decir, no estamos viendo la violencia como un acto en el que yo te pego y ya está, porque yo estoy transgrediendo algo, estoy haciendo algo que no es. No, al contrario. No tenemos que ver la violencia como la ausencia del orden. Ok. Tiene sus raíces en lógicas culturales y en disposiciones socialmente inculcadas. Es decir, que no es solamente una problemática moral. De acuerdo. Es también sociopolítica. ¿Vale? Entonces, si la violencia es sociocultural y está relacionada con los regímenes político-económicos del mundo, los cambios que hay en esos regímenes inevitablemente tienen que implicar un cambio también en ese concepto, en ese tipo de violencia. Entiendo. Por ejemplo, la esclavitud o los sacrificios humanos. ¿Vale? A día de hoy, actualmente, ni se nos ocurre plantearnos coger a una persona y sacrificarla. Claro. Usar la esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que los patrones han cambiado porque ha cambiado el régimen político. ¿Vale? Es harto complicado. En ese contexto podría yo aprovechar a soltar 2 o 3 preguntas, Macarena, por lo menos una. Primero, elegimos Casa África porque cuando hablamos de violencia, intuía que íbamos a ir hacia ese nivel de violencia sistémico, político, que es la esclavitud, y estar aquí es una forma de responder ante ese pasado que es muy oscuro. Pero cuando hablamos de pasado, tenemos también lo histórico, y hay algo que a mí me interesa también de tu línea de investigación y que se conecta con el libro de Percy Galindo, donde hay mucho de legendario y mucho de una visión no establecida por la realidad, sino que tiene que ver con trasfondos de relatos orales de la comunidad donde sucede la violencia, y es lo mitológico. ¿En qué medida podemos extraer del mito? Y por otro lado, dado tu especialidad con Egipto, ¿en qué forma la mitología y los relatos de las personas nos ayudan también a mirar el pasado y ubicarnos mejor en el presente? Ok, a ver. Primero, ¿qué entendemos por mito? Ajá, muy bien. Entendemos por mito, así grosso modo, un relato con un contenido de carácter simbólico que cuenta hazañas extraordinarias. ¿No? Y que da sentido a preguntas que de manera habitual no pueden contestarse, o sirve, por ejemplo, como para configurar el universo, explicar el por qué estamos aquí, y preguntas de ese tipo. Y además nos ayuda a entender algunos códigos de conducta. Todo esto enfocado en las sociedades antiguas. ¿Vale? Pero ¿para qué nos sirve a nosotros actualmente los mitos? Los mitos reflejan... Me lo estás preguntando y no lo sé, por eso te lo pregunto. Por eso, y ahí yo voy a responder la pregunta que tú me acabas de hacer. Vale, pero quería poner en contexto primero que era el mito para poder luego desgranarlo un poquito. Vale, entonces, los mitos reflejan lo que sería el razonamiento de la cultura donde se origina.
A ver, lo repetimos. Reflejan... El razonamiento. Sí, el razonamiento. De la cultura donde surge ese mito. Ah, ¿vale? Interesante eso. Okay. Y eso lo que nos permite es conocer cómo eran y cómo funcionaban esas sociedades antiguas. Muy bien. Es decir, que nos explican de manera narrativa eventos de importancia mágico-religiosa, sí, filosófica, sí, y demás. Y te voy a poner un ejemplo. Te agradece. Venga. Pongamos el ejemplo del mito de Osiris. Ya. Osiris, uno de los más importantes dioses del panteón egipcio. Sí. Grosso modo, el mito narra su asesinato. Ok. Por eso lo he traído a colación. Que ya sí, tenemos un homicidio aquí. Osiris es asesinado a manos de su hermano Set, que lo descuartiza y esparce todos sus miembros en diferentes partes de Egipto. Isis, otra diosa que es su esposa, ya, emprende la búsqueda de todos esos miembros para recomponer. Sí. Ok. Ahora bien, el mito de Osiris asociado a la recomposición y a la regeneración del cuerpo, sí, muchos autores sostienen que esto es porque la muerte en el pensamiento mítico, ya, nunca se percibe como una muerte natural, sino como un acto violento, ya, para controlar el desorden, el caos que había en el universo. ¿Vale? La victoria son frente al caos. Entonces, si asimilamos a Osiris como la figura arquetípica del ritual de embalsamamiento que está dirigido principalmente a unir todos esos miembros que han sido separados del difunto, Osiris se convierte en un modelo a seguir. Ok, entiendo. ¿Vale? Siendo un modelo a seguir, él consigue transgredir la muerte, resucita y se convierte en la primera momia humana. Ah. La primera momia egipcia. Sí. Entonces, con este ejemplo, lo que vemos es que la sociedad egipcia, que niega la mortalidad, sí, pero basa toda su cultura en ella, ha encontrado sosiego a la explicación de la muerte, porque no es tal, porque lo que les espera es el más allá. Lo que cuenta Macarena, querida audiencia, que ustedes son muy avispados y avispadas, habrán notado que esta referencia a Osiris tiene un parangón muy, muy significativo en el mundo andino peruano, que es el mito de Incarrí. Permíteme recordar este mito, que la audiencia lo estará escribiendo en este momento, y es que cuando se da la conquista española del Tahuantinsuyo, el Inca Atahualpa, que es el último Inca del Tahuantinsuyo, sencillamente acepta el bautizo para evitar que el cuerpo sea quemado, porque un cuerpo derruido por el fuego no iba a poder ser momificado, de tal modo que eso significaría la imposibilidad de un retorno después de la muerte. Correcto. Entonces él decide, yo me bautizo, mi cuerpo no se corrompe por el fuego. Y lo que ocurre aquí es que entonces el castigo que se le da por regicidio, por idolatría, por los 13 cargos que se le imputan al Inca Atahualpa en 1533, al año siguiente de la captura, es que va a morir ahogado en el garrote. Pero los relatos en torno a la muerte del Inca no es que él murió agarrotado, sino que fue descuartizado. Y es más, Guamampoma Dayala tiene una ilustración en la cual decapitan al Inca. Esto no ocurrió así en la realidad, pero sí ocurre para generar el mito. Y es que el mito es entonces que el Inca es no solamente decapitado, sino descuartizado, y que su cuerpo es enterrado bajo todos los puntos de los suyos del Tahuantinsuyo. Y entonces viene el tiempo del caos. Bajo tierra, durante 500 años, el Inca va a volver a juntar sus partes y emergerá y será un Pachacuti. Pachacuti, una vuelta del mundo, un retorno al orden. Y entonces, dado que la muerte no es una cancelación ontológica en el mundo andino, el hecho de que él pueda renacer puede restablecer el orden 500 años después de 1533, o sea, dentro de 11 años. Eso es interesante porque es un mito además que nos lleva un tiempo y una fecha a esperar. Dicho todo esto, Macarena, y para ir cerrando y no abusar de tu paciencia, entonces, ya centrado, hemos hablado de mito, hemos hablado de relatos, hemos hablado de violencia. ¿En qué medida la literatura, entonces, la literatura por sí misma, cumple un papel en esta sociedad como la nuestra, pospandémica, hiperconectada? Los relatos literarios, ¿cómo funcionan entonces?
Digo, para comenzar conversaciones y hablar de tantas novelas y ensayos. Vale, a ver, si algo ha demostrado esta pandemia es que los seres humanos somos suprasociales. Ok, suprasociales. Necesitamos el grupo. Sí. No me quiero imaginar cómo hubiese sido el vivir esta pandemia sin estar hiperconectados. Sí. El estar hiperconectados ha facilitado sobremanera el llevar el aislamiento. En ese sentido, si echamos un poco la vista atrás y recordamos, todos los artistas se volcaron. Sí. Se volcaron en las redes sociales, cantaban, leían poesía, daban clases de ballet, de danza, de cualquier cosa, hacían de todo, se conectaban. Básicamente fue una explosión artística maravillosa. Sí. Entonces, a ver, hace poco yo escuché, bueno, estuve viendo una entrevista TED con el actor Ethan Hawke, que se llama Permitiéndonos ser creativos. ¿Vale? Estábamos hablando del actor de Before Sunrise. Sí. Claro. Sí. Esa trilogía igual es hermosa. Maravillosa. Además de otras grandes actuaciones suyas, pero... Sí, bueno, pero esa, Todos los poetas muertos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo. Vale, a colación de esa entrevista, él dijo que de manera general no solemos pensar en la literatura o en la poesía, no nos paramos a pensar en un poema concreto de un autor hasta que se nos mueve el piso. Sí. Nos ocurre algo bueno o algo malo, es decir, se nos puede morir un familiar, nos enamoramos, nos rompe el corazón. Sí. Es en ese momento en el que nosotros recurrimos, ya sea a la poesía, a la literatura, al arte en general, al arte en mayúsculas, porque es el que nos va a dar soporte para ese momento. Sí. ¿Vale? Frida Kahlo dijo que yo solía pensar que era la persona más extraña del mundo, pero luego imaginé que había mucha gente como yo en el mundo, ¿vale? Sí. Entonces la gran mayoría de las personas aprovechó ese impasse que nos brindó la pandemia para conectar con su parte más creativa. Sí, es verdad. Y pintaban, escribían, cantaban, bailaban, hacían todo lo que de normal esta vida que nos lleva así corriendo no nos deja hacer. Muchas personas encontraron entonces el momento para sentarse a leer y a disfrutar de la lectura. Yo creo que yo no recuerdo la cantidad de libros que leí en la pandemia, pero entonces considero que es súper positivo y es un balón de oxígeno tanto para la literatura como el arte el estar hiperconectados, porque al final nos acerca a escritores y a escritoras que de otra manera no hubiésemos conocido o no nos hubiese llegado. Y en este carpe diem tecnológico del todo aquí, ahora y ya, nos acerca sin duda a muchísima más literatura. Yo además estoy convencidísima que después de esta pandemia van a salir novelas y literatura post-pandémica muy interesantes con unas fusiones muy curiosas de lo que ha ocurrido. Ahí hay mucho que leer. Y hay mucho que debatir todavía. Creo que no hemos terminado de decir, yo estoy muy de acuerdo con Macarena, todo lo que se puede decir en torno a lo que nos ha quitado la pandemia, pero también de lo cual podemos aprovechar de la pandemia. Yo no quiero seguir aprovechando, usando el verbo de tu paciencia, y solo agradecerte con mucho cariño el ser la primera invitada de este programa. Muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí, la verdad. Qué bueno. Ha sido una maravilla, un placer. Gracias, Macarena. Y nosotros ahora, con Macarena todavía aquí con nosotros, quiero que vean un video especial. Y es que el video especial es el que hemos preparado en torno al ganador del Premio Popé de Oro dedicado a novela 2007. Que es Percy Galindo, un pequeño video en el cual nos acercamos un poco a su vida y obra. Y después de eso, la entrevista prometida. Vamos con el video. Percy Galindo nació en Huancavelica en 1968 y estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un escritor y un estudioso de la literatura, con artículos como el dedicado a la obra de José Watanabe en la revista de estudios literarios de la Universidad Complutense de Madrid.
ganador del primer Premio Copé Internacional de Novela en 2007 y del Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor en 2010, también ha sido finalista en el Premio El Cuento de las Mil Palabras de la revista Caretas y del Premio Copé de Cuento, en que también ha ganado el bronce. Entre sus libros destacan la novela ganadora del Copé, como Los Verdaderos Héroes, así como sus cuentos, reunidos bajo el título Perros Color de Luna. Quienes seguimos su obra, también en literatura infantil, celebramos sus libros Alex el Flotador, A Pedir de Boca y Alex vuelve a flotar. Querido Percy Galindo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, hacerte un tiempo para estas conversaciones de oro. Gracias. Gracias a ti, Juan Manuel, y gracias a todo el equipo de Petroperú y a todos por esta suerte de reencuentro con la memoria de lo que uno ha escrito y nada, compartir un poco acerca de estas experiencias, ¿no? Gracias por el contacto. Bueno, hablando de memoria, toca remontarse 15 años, hasta el 2007. En que la celebración o la conmemoración para mí es doble. Primero que ganas el Copé de Oro, cómo se siente ganarlo, y luego que sea el primero en el género de la novela. Sí, cuando me enteré de que que Petroperú estaba organizando un premio de novela y que justamente ese año estaba yo escribiendo una novela, inmediatamente dije, pues, debo participar. Puesto que con el Copé tenía ya una historia previa. Yo había participado y obtenido algunas menciones y tal en los años 90, el 92 y el 94 en el concurso de cuento, y me quedaba pendiente pues ese rubro, ¿no? Y nada, sí, es precisamente por el premio incluso que aceleré la redacción de la novela. Recuerdo que terminé de escribirla un 31 de diciembre, y que la llevé justo ese mismo día. O sea, terminaba de escribir, estaba terminando de escribir y que salían las hojas por la impresora, escribía, imprimía, una cosa como esa, una locura. Pero sí, creo que esa novela no hubiera sido escrita de la manera en que fue escrita, incluso si no hubiese sido por el premio. Es un buen punto que planteas, Percy. Ya vamos planteando unas directrices. Hay quienes podemos escribir por encargo y hay quienes se niegan al trabajo por encargo, pero un premio también es una forma de encargatura personal con un plazo determinado. Y a veces el anhelo de ganar el premio y el plazo que nos determina marca la propia cadencia de la ficción y nos permite llegar al final de la misma, porque si no daríamos vueltas y vueltas sobre la obra largamente. Es un estímulo también eso, ¿no? Esa forma de desafío temporal y la ambición que es sobre ello. Sí, sí, claro, por supuesto. Y bueno, depende de la personalidad en realidad de cada autor, ¿no? En mi caso, sí, yo soy de los que a veces necesitan ponerse plazos bien determinados para poder cumplir efectivamente con algo. De hecho, me ayudó a tener una idea mucho más concreta de la novela, porque te cuento que dejé, pues, no sé, habrá sido un 25% de texto relacionado con el mundo ficcional de la novela aparte, porque cuando no me establecía este plazo que determinaba el premio y tal, las historias se me empezaron a desbordar y tenía pues una cosa mucho más grande. Finalmente reduje el contenido mismo de la novela, más o menos también planteándome los plazos en los que debería haber terminado su construcción, ¿no? Sí. El título es Como los verdaderos héroes, que 15 años atrás nos lleva a una reflexión incluso de qué implica la heroicidad, qué implica la verdad y cómo trabajamos ese cómo, que ya de por sí nos lleva al símil, pero también se abre a varias vertientes. La elección de un título, a veces el título es arquetipo del conjunto, a veces no. ¿Cómo fue para ti esa decisión? El título me ayudó a hacer este proceso que te decía. Tenía un montón de información
Y el título me ayudó más bien a marcar hacia dónde debían ir las historias, o sea, qué elementos de la novela quitar, dejar de lado y con cuáles quedarme. Recuerdo claramente que estaba supervisando un examen trabajaba en ese tiempo en Pachacútec, en una institución educativa, y estaba supervisando un examen o algo de eso, y bueno, cuando uno supervisa tiene un tiempo muerto en el que va pensando cosas y cosas, ¿no? Es bastante productivo para eso. Y de pronto se me vino el título, bueno, a partir de la frase esa de Baudelaire, de los verdaderos héroes se divierten solos. Y bueno, decía que, o sea, en mi imaginación, mi personaje se divertía a su manera, ¿no? Como los verdaderos héroes solo, porque la vida de un tipo signado por la soledad. Recuerdo que fui a la pizarra, escribí la frase, me quedé mirándola, me gustó, y ese fue el sino que guió al resto de las anécdotas que tenía que imbricar para conseguir el efecto total de la novela, ¿no? El título lo habría obtenido pues unos 3 meses o 4 meses antes de concluir la novela, y a partir de ese momento fue que la chamba sí fue así como, sí, bien parejita. Y en ese periodo de tiempo fue que se construyó todo, ¿no? A partir del título, fue una cosa interesante. El protagonista, que recorre sin apuro Huancavelica, lleva 17 semanas allí y hay un asesinato que llama su atención. Él es amigo de un tal Percy, él está escribiendo, y el asesinato además nos lleva a pensar en Adelgisa Ñahui. El hecho está en que lo primero que a mí me importaría reflexionar es, más allá del protagonista y los personajes femeninos que me parecen especialmente fascinantes, es Huancavelica. Huancavelica está construida en esta ficción para darnos un universo completo, diverso, con sus propias simbologías y también con sus propias querencias y rechazos. Huancavelica, que es más allá de lo que significa para ti como persona, ¿qué significaba como ubicación literaria de esta ficción? Mucho, mucho, porque más allá de que es el lugar donde he nacido, es mi herencia y tal, dentro de la historia misma, Huancavelica representa parte de ese signo de la soledad al que estaba, con el que quería transmitir las experiencias del personaje. Y recuerdo que incluso la idea esta del asesinato cometido por una niña es una anécdota que yo la escuché en una noticia hace un montón de tiempo, cuando era adolescente, no me acuerdo realmente, pero recuerdo eso sí, que me impactó el hecho de que una niña asesinara a su madre o que estuviera ahí con un charco de sangre, esa cosa espeluznante, y la escribí, o sea, escribí el comienzo, esto del asesinato, pero era, cuando escribí la historia misma, la anécdota, no estaba situada en Huancavelica, o sea, no tenía un contexto, no solamente era el asesinato y ya. Cuando te digo esto de que descubro la idea del título y que el ambiente debía estar signado por esta soledad sí, a la que estaba remitido el personaje, incluso la anomia del personaje, Huancavelica me resultó el espacio ideal para poder concretar eso, ¿no? Ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de anomia, incluso, a mí me ha pasado siempre que desde chico me preguntaban, oye, ¿tú de dónde eres? Huancavelica. Y un espacio siempre de duda en la persona que busca en su memoria qué es eso, dónde se ubica, mapearlo, ¿no? Sí, pues esa anomia de mi ciudad de origen realmente se representa también allí, en las vivencias del personaje. Y Huancavelica le dedicas párrafos maravillosos, potentes. Cito yo alguno. Los huancavelicanos suelen aún blandir con orgullo el epíteto más conocido del pueblo, Villarrica de Oropesa, nombre que en realidad fue el de su fundación española, en los tiempos del apogeo colonial gracias a sus famosas minas de Santa Bárbara. Durante 2 siglos, debido al ingente azogue que abastecía Potosí y otras grandes minas de plata de la época, Huancavelica fue sinónimo de riqueza y opulencia. Y en memoria de esta antigua y efímera gloria, todavía es llamada también Tierra del Mercurio. Una de las cosas sugerentes de la novela, ojo a quienes nos siguen en esta transmisión y conversación,
No hemos expoliado a nadie, no hemos arruinado el final del libro al saber que hay un homicidio y que no hay niños involucrados. No, Esto se sabe de entrada. Esto aquí está claro. Y pueden leer la novela online a partir de los comentarios de esta conversación. A lo que iba, mi querido Percy. Hay una serie de contrastes fascinantes en el libro. Y tú, el narrador, se deleita en encontrar esos contrastes. Y esos contrastes también están en su forma de percibir el mundo. Desde la idea de la niña y la madre, desde la idea de la soledad y la colectividad, del tiempo ralentizado y la vertiginosidad, de lo mortal y lo inmortal. Y aquí vamos a otra cuestión clave, ¿no? La idea de muerte y vida. ¿Qué tan importante era que esta novela, donde hablamos de un asesinato, plantearnos ese trasunto de lo mortal y hasta de lo inmortal? Creo que está en el Fausto esta idea de que la inmovilidad es la muerte, la falta de movimiento. Creo que quise poner una suerte de símil en ese espacio en el que no hay movimiento, en que las cosas transcurren siendo las mismas y que de alguna manera eso es un sinónimo de inacción y muerte, ¿no? Por ahí es que también la ambientación de la forma en que... Porque, la huancavelica que se representa en la historia obviamente no es la huancavelica real, es la forma en que el personaje y el narrador ven a Huancavelica, ¿no? Y esa mirada la pretendía traslucir a partir de ese símil entre la inacción, la carencia de una vida tal como la conocemos en Occidente y tal, ¿no? Con esa rapidez, digamos, y todo. Y sin embargo también sentir que pese a todo, en la mirada misma del personaje, no logré entender muy bien cómo va eso, ¿no? Porque si bien es cierto, hay cosas que lo desconcertan, otras que lo maravillan, es una mirada que creo que nos pasa a todos en esencia. Intentamos comprender las cosas, pero al final siempre nos quedan preguntas, ¿no? Siempre nos quedan preguntas y a mi personaje finalmente le quedan eso siempre, las preguntas. Percy, en ese sentido, la novela va también tras una pulsión muy poderosa y es el propio desafío de escribir. Es una novela sobre el ejercicio de escritura. Sí. Uh-huh. ¿En qué medida, esto ya lo pongo de mi propio imaginario sobre el trabajo de escritor, en qué medida trasladarle a tu personaje, a tu protagonista, la labor y el desafío de escritura, te liberó a ti un poco de esa presión? ¿Hubo una traslación de pesares, de complejidades del trabajo literario? Sí, claro que sí, claro que sí. Incluso en alguno de esos fragmentos que el protagonista escribe, ¿no? En las noches, en su soledad, habla sobre el hecho de que lo que está escribiendo son fragmentos inconexos, ¿no? Una suerte de retazos a los que en algún momento le encontrará un sentido. Y es lo que me pasaba antes con la novela misma, antes de encontrarle ese sentido que le encontré. Es decir, estaba una anécdota por acá, una cosa por acá, eran como pequeñas visiones de algo que si me alejaba un poco podía ver recién como un todo más concreto, ¿no? Y sí, entonces en esos fragmentos en los que el personaje hace una suerte de reflexión de su actividad nocturna, ¿no? Escribiendo cosas, hay de todas maneras un reflejo de lo que me ocurría a mí en el momento en que estaba escribiendo la novela. Uh-huh. En esa idea de una escritura nocturna, está también esta investigación diurna que va de lo periodístico a lo policial. Tú y yo tenemos, creo, el mismo placer y el mismo valor que se le da a la investigación como capacidad de producción de conocimiento, desentrañar un enigma, resolver un problema. En este sentido, ¿qué tan importante era plasmar esa idea de investigación, no como la que acabo de referir, sino aquella también cercana, que es la del periodista que indaga, que el protagonista en muchos sentidos lo es, y de la policía, que da por sentado las respuestas al enigma y el crimen, y que él cuestionará con el apoyo de un profesor que lo acompaña en esta tarea tan singular de 400 páginas de una novela que vale la pena releer como hacía en casa. Es que para
la mirada de un escritor, creo, y sobre todo para la mirada de un novelista, las verdades no pueden existir. No, o más bien preguntas, ¿no? Plantearse preguntas, cuestionar, porque es a partir del cuestionamiento que uno indaga, que uno investiga. Uno no investiga nada si ya da una verdad por sentada. Ya está hecho todo, entonces, ¿para qué? Si tuviese certeza, si tuviera una verdad en mi cabeza, de ninguna manera hubiera escrito ningún libro ni nada, porque a lo que voy siempre es a intentar plantear preguntas y que mis personajes también lo hagan. Me haces acordar, por ejemplo, cuando hablaste esto de la mención de Huancavelica. Cuando era niño, había una radio en Huancavelica, ¿ya? Y la radio siempre tenía una cuña en la que decían, al momento de iniciar su transmisión, desde la otrora opulenta Villa Rica de Oropesa, Huancavelica, y empezaba. Yo recuerdo que alguna vez cuando busqué en el diccionario, le pregunté a mi profesor Mike, ¿qué significaba la palabra otrora? Me dijo que era antiguo, algo que ya no es. Entonces volví a pensar, otrora, o sea que ya no es opulenta ni nada, pero sería lo mismo que decir la antigua, bonita y hermosa mujer que ahora no se ve muy bien o algo así. Y el profesor se me quedó mirando, sí, algo así. Creo que esa necesidad, esa pulsión por encontrarle un distinto sentido a las cosas o averiguar, ¿no? Es la que hace que un novelista escriba. Y de hecho, recuerdo que uno de los libros que me sirvió como referente para la novela, aunque no necesariamente se pareja ni nada de ello, es A Sangre Fría. Claro. Que es por excelencia pues una novela de investigación, ¿no? En la que el escritor tiene que convertirse en ese investigador para poder proveerse del material con el que haga su novela. En efecto. Otro aspecto, y te agradezco la mención de Truman Capote, me parece clave, y querida audiencia, ya saben que la novela de Percy Galindo se puede leer en línea. Otro aspecto que yo disfruté en la relectura y que hoy significa mucho más todavía para mí, es que la novela es un homenaje a la radio también, al jazz en particular, y la radio como esa forma de compañía que tenemos sobre todo en el ámbito rural, no necesariamente en el urbano. Recuerdo ese pasaje tuyo en el cual el narrador nos dice lo siguiente, ¿no? Sobre la mesa de madera, al lado de los 2 cilindros con agua, una radio donde seguramente nunca se reprodujo ni reproducirá, tampoco mi voz ni mi programa, sintoniza el personaje los bailes primordiales de Amanecer Andino, mientras doña Filomena prosigue con su rutina aparentemente desentendida de mi presencia. Imagino la trompeta de Miles Davis. Y entonces, ¿en qué medida para alguien como tú, Percy, que construye este mundo tan rico lexicalmente, la voluntad de estilo permanente de la escritura, estaba también acercarnos a la radio? Yo ya no, diríamos, un gran medio de otrora, sino que sencillamente está en nuestros corazones, en verdad, a mí me fascina. Y creo que la novela la aprovecha la radio de una manera fabulosa, disfrutable y necesaria, además. Claro, parte de mi niñez está marcada básicamente por la radio. Creo que a Huancavelica llevó la televisión cuando yo tenía 9 años o algo así. El medio de comunicación por excelencia que teníamos en mi casa era la radio. Recuerdo cada mañana mi papá pues, levantándonos y con la radio encendida, o cuando yo me acercaba a ellos siempre estaba escuchando la radio todo el tiempo. Radios no necesariamente de Huancavelica, sino también las de acá que se transmitían todavía en esa AM, que se escuchaba pues no sé, como una noticia de guerra, una cosa así. Muchos de los personajes célebres que tengo en la cabeza los tengo por la radio, porque yo recuerdo haber escuchado la muerte de Elvis Presley. Yo no sabía quién era eso. Sí, escuché en la noticia, sí, yo era un niñito, digo, veía la cara de mis papás que decían, se murió. Y para mí, pues, era, ¿quién es ese señor? Ni nada, ¿no? Pero recuerdo a Sandino. Para mí, por ejemplo, esta historia de sandinismo y todo, yo lo seguía a través de la radio cuando era niño, como si fuera una radionovela en los noticieros, y las iba escuchando. Y bueno, la radio local solía escucharla, me acuerdo, los días domingos, en los que sí, en Huancavelica había un programa en vivo donde
donde campesinos, comuneros iban a hacer sus cantos, tipo como lo que aquí se hacía también en Radio Nacional, cuando la gente iba a cantar sus valsecitos, ¿no? Y tal, pero ya obviamente, y con esos huaynos que no son los huaynos españolizados, con la guitarrita, no, y mucho menos con orquesta, nada de eso, sino huaynos con tinjas y con esas hermosísimas voces que a mí me retraen a mi infancia, bastante agudas, y que eran cánticos que generalmente se realizaban pues en sus faenas comunales, ¿no? Y que ellas las cantaban en la radio. Entonces sí, la radio ha sido para mí desde la niñez un instrumento bastante cercano. Y claro, relacioné eso con lo que después fue la radio ya en mi adolescencia, que era jazz, pues, y era otro tipo de música y todo, pero siempre estaba allí, ¿no? Entonces, ambos mundos, de todas maneras, tenían que encontrarse y se encontraron con una novela. Querido Percy, yo te agradezco este recorrido tan diverso por esta novela, que tengan la atención de regresar 15 años atrás y todo lo que significó en su momento, pero no sin despedirme con una última pregunta, que será el último minuto que te robaré, no por último menos importante. Los personajes femeninos. Tenemos a la verdadera Katy, a Katy con C, la madre asesinada, la niña. Esos personajes femeninos que creo que nos lega en la novela un puñado de seres que atesoraremos al cerrar el libro, si ya no estaban siendo atesorados mientras lo leíamos. ¿Qué tan importante fue para ti articular tu trama con esos personajes? Creo que son el centro, ¿no? Son el nervio. O sea, aparte, la ciudad es una suerte de personaje ambiental, podríamos decirlo, y quienes generan el movimiento investigatorio, todas las acciones de los personajes, son ellas. Son ellas el motor por el que los demás personajes se mueven, ya sea para averiguar algo acerca de ellas, ya sea por una motivación X, pero sí, son lo más importante, creo, en cuanto a acción narrativa, ¿no? Es lo que hace que los personajes hagan algo. Creo que si borro de eso, el personaje no hace nada, se queda mirando el aire y se acabó el asunto. Sí. Por lo tanto, sí, claro que son vitales para la construcción de todo el aparato novelístico aquí en Como lo de los héroes. Sin duda, Percy. Nada, hombre, te agradezco muchísimo hacerte un huequito para conversar un rato, y qué alegría verte después de tantos años, Percy Galindo. Así es, Juan Manuel, así es. Buenos años y bueno, aquí estamos. Un abrazote, realmente. Muy agradecido por esta entrevista. Gracias a ti, gracias a Petroperú, y nada, a seguir leyendo. Eso sí, y a leerte, que es una maravilla siempre. Igualmente. Gracias. Nos vemos, cuídate, gracias. Querida audiencia, ha sido Percy Galindo. Se han dado cuenta que hemos cambiado de escenario. Con Percy pudimos grabar previamente la conversación, dado que las diferencias horarias a veces nos juegan en contra, ya lo saben. También, como las diferencias horarias nos estamos acomodando ustedes y nosotros, pues bien, los comentarios y sugerencias que nos han llenado en el Facebook de esta transmisión las leeremos la próxima semana. No sin antes quiero comentarles algo, que este programa, le decía Macarena hace un rato, en los previos de la transmisión, es para mí un privilegio, porque me permite reencontrarme con colegas que aprecio tanto y poder conversar como si fuera en la sala de sus casas o la mía. Y con Percy Galindo muy en especial, porque a Percy yo lo he leído antes de la literatura general que él hace, en literatura para niños. Yo lo conocí en SM, donde yo era coordinador de corrección de estilo, y Percy había ganado el barco de vapor. Y así con Percy nos hemos ido encontrando 2 veces, pero no nos habíamos visto las caras, pantalla o no, hace más de un lustro. Así que entonces este programa es para mí, lo dicho, un privilegio, pero también una oportunidad para estar vinculado con el Perú, con Lima en particular, pero también con Piura, con Amazonas, con Arequipa. Así que cuéntenos también desde dónde nos están viendo, para poder hacer mi mención tan gratificante de los lugares de los cuales ustedes se conectan. No hay mucho más que agregar, solamente invitar a que estén con nosotros el próximo viernes, también el horario habitual de las 11 de la mañana de Perú y los diversos usos horarios de donde se conecten, sabiendo que ha sido Juan Manuel Chávez para ustedes desde Las Palmas de Gran Canaria.
No lleno de oro, sino enriquecido por el oro verde que es la naturaleza ya mencionada. Hasta pronto y muchas gracias.